Lord bless you. Que el Señor les bendiga. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you for this Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio y el gozo de estar juntos como familia, unidos, uniendo nuestras voces para cantarte alabanza y adoración, porque solo tú eres digno de recibir esta adoración. Señor, nosotros disfrutamos tu presencia. Tú eres un Dios maravilloso y llena nuestros corazones con gozo. Nos das propósito, nos das vida, vida en abundancia. Y oramos también por los niños que van a recibir su enseñanza, que ellos puedan encontrarse contigo, puedan encontrar esa vida transformada que da forma a nuestra vida, que nosotros también seamos ministrados por tu palabra y que nos cambie y nos dé forma. Y Señor, que tengamos nuestro corazón lleno de acción de gracias, de alabanza por todo lo que tú has hecho, por todo lo que hiciste que necesitábamos y que fue hecho de una forma perfecta. Ya no necesitamos nada, tú lo hiciste todo por nosotros, por eso te alabamos y te bendecimos. Mi Señor, dependo de ti. Te pido tu unción y te pido que nos ayudes a entender tu palabra, que estemos receptivos y que podamos aplicar lo que aprendamos a nuestras vidas, que podamos disfrutar de ti, de tu amor, que el amor que tenemos por ti sea aumentado mientras estudiamos tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 1. Hace unas 2 semanas empezamos el libro de Gálatas y en nuestro último estudio vimos que habían falsos maestros que habían invadido la iglesia y esta iglesia de Galacia había sido establecida por Pablo y Barnabás y ellos se fueron y el enemigo trajo falsos maestros para destruir el mensaje que Pablo y Barnabás habían establecido ahí. Entonces estos maestros falsos eran judíos que habían venido y se presentaron en esta iglesia como cristianos, pero en realidad estaban disfrazados y estaban tratando de implementar la religión judía entre los cristianos. Y se parecía mucho a la fe del legalismo, del judaísmo, del Antiguo Testamento. Y ellos lo que enseñaban básicamente es que la verdadera fe es una mezcla entre el cristianismo y el judaísmo y que esta combinación iba a traer salvación. Y esa es una tendencia muy fuerte. Hoy en día se mezcla un poco de esta religión y otro poco de esta otra, y todo eso da como resultado una gran confusión. La Biblia dice que esto es una mentira y se opone a esta práctica, porque añadir cualquier cosa a la gracia de Dios destruye el evangelio y reduce el poder para salvar. La Biblia nos enseña que nosotros somos salvos por la gracia de Dios solamente a través de la fe, por gracia solamente y por Cristo solamente. Si nosotros añadimos cualquier otra cosa al Evangelio, entonces lo estamos pervirtiendo y deja de ser el Evangelio salvador. Disculpen. Estos falsos maestros se conocían como los judaizantes
y estaban the elements of the gospel, but they were saying criticando it's los not elementos del Evangelio, They diciendo taught que no that eran la verdad. Gentiles must first become Jews and go Ellos through estaban circumcision enseñando a los gentiles que before they could primero become tenían que ser Christians. judíos, And so they said, "You circuncidarse must y add después your good convertirse en works to God's cristianos. grace in order to be saved." En otras palabras, We also decían que noted last week that Roman las buenas Catholicism obras y is la a gracia present-day teaching eran that is necesarios para very ser similar salvos. to the false teaching También of the enseñamos la semana Judaizers in pasada Paul's que day. el catolicismo romano de hoy Adding en día Catholic enseña traditions to algo muy similar a Christianity esta falsa perverts enseñanza de the los message of judaizantes. grace. There is a trend in many churches Hay una tendencia en to muchas add a iglesias bit of New Age mysticism. de añadir un poco de misticismo de la nueva era, tradiciones de otras religiones que no se encuentran para nada en la Biblia y se añaden al cristianismo. Parecen cosas pequeñas como quemar velas o usar laberintos o la oración contemplativa o oraciones repetitivas o mantras. Y esas son cosas que no se encuentran en la Biblia y que no tienen ningún fundamento en la Biblia. Y si no está basado en la Biblia, en su palabra, entonces no es parte del Evangelio y debemos rechazarlo. Estos falsos maestros enseñaban a los Gálatas que si querían ser salvos, tenían que mantener todas las leyes y regulaciones y ceremonias judías. Pablo está escribiendo la carta que estamos estudiando, la carta del libro a los Gálatas, para corregir estas falsas enseñanzas de los judaizantes. Y esta carta, por eso, es muy relevante en los tiempos que estamos viviendo. No es solamente historia que fue escrita para aquellos días, sino que es una palabra viva y es relevante para nosotros hoy en día y es muy aplicable a lo que estamos viviendo hoy. A través de esta carta podemos ver que no podemos añadir nada al Evangelio, porque si le añadimos cualquier cosa, entonces ya no es pura, ya no sirve para salvar. Tenemos que entender que Dios hizo ya todo para nosotros. Ya no podemos añadir nada. Lo único que debemos hacer es creer, recibir, aceptar con la fe y la habilidad que Dios nos da. En realidad, Dios hace todo. La gracia de Dios es simplemente, Dios hizo todo lo que se necesitaba para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Él. Nosotros no contribuimos para nada. El Evangelio no termina cuando nosotros somos salvos. Nosotros, en realidad, ya tenemos todo para ser salvos. Dios no nos dejó ahí para solo creer y luego tratar de mantenernos a salvo. Dios ya hizo todo lo que nos necesitábamos, porque dice la palabra, aquel que empezó la obra en nosotros la completará hasta el final. La definición que tenemos de la gracia es la gracia es un regalo de Dios. Y hay un acrónimo en inglés que precisamente dice lo siguiente, es el poder de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios expresado hacia personas que no lo merecían y que no tenían ningún mérito alguno, para que estas personas puedan tener la riqueza del Dios eterno. Y esto lo resume, es grandioso lo que Dios ha hecho por nosotros. La gracia significa precisamente ese regalo de Dios, ese regalo expresado a todos aquellos que lo reciban y que son personas que no merecen y que no tienen
ningún mérito. Dios pagó por nosotros, Dios lo hizo todo por nosotros. Nuestra sociedad pluralística insiste que todas las religiones y todas las creencias y todas las convicciones morales son valiosas y son todas iguales en cuanto a valor y en cuanto a verdad. Más y más en nuestro país, aquí en Canadá, se cree que una religión se considera que si tú piensas que solo tu religión es verdadera y todas las demás son falsas, entonces aquí en Canadá se piensa que tú eres una persona intolerante y que odia a los demás. Y hemos visto más y más que la actitud antidiscriminatoria y las leyes que sientan los precedentes para prohibir la Biblia y prohibir la predicación del Evangelio puro está comprometiendo el Evangelio, lo está mezclando. Eso es lo que más y más está aceptando en nuestra sociedad. Ya no se acepta que hay solamente una verdad, un solo camino y un solo Dios. Hemos estado viendo en nuestra sociedad cómo está desarrollándose ahora una nueva moral y una nueva religión. Y fíjense lo que la Biblia dice. Dios, inspirando a Pablo, escribió lo siguiente, que traer pluralidad al Evangelio solamente lo diluye. Fíjense lo que dice en Gálatas capítulo 1, verso 8. Algunos me preguntaban qué traducción uso. Generalmente uso la Reina Valera en la traducción en español. Y aquí vamos a leerla. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema significa va a ser destruido, va a tener castigo eterno de Dios. Se repite en el verso 9, como ya lo hemos dicho. En el verso 9 dice, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien nos está anunciando un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, preparado por Dios para la destrucción y para el castigo eterno. Eso significa anatema. Entonces, tengan cuidado. Nuestro gobierno aquí en Alberta ha puesto estas etiquetas, ha dicho que si nosotros pensamos que hay una sola verdad y solamente un camino para Dios, eso es faltarle al respeto a todas las demás religiones. Y eso es precisamente lo que está sucediendo, que se está comprometiendo a la verdad del Evangelio. Porque si no, estamos viendo problemas en el horizonte. Y eso fue lo que pasó precisamente con Pablo. Pablo no comprometió el Evangelio y por eso fue golpeado muchas veces, encarcelado muchas veces. Nuestra sociedad aquí en Canadá está convirtiéndose rápidamente en un clima social muy parecido al que prevalecía en el Imperio Romano en los tiempos de Pablo. Y pronto nos va a costar caro proclamar públicamente e insistir en que el mensaje que traemos es solamente uno, el que lleva a Dios.
una Luke chapter verdad y 21, solo un passage that we camino. studied a while back. Quiero que vayamos, por favor, a Lucas Let's remind 21. ourselves Este estudio lo dimos ya Luke hace 21 un and tiempo, verse pero 8. vamos, por favor, a Lucas 21, del Jesus speaking, verso speaking 8. words of Jesús prophecy. está hablando de la profecía. And he said, "Take heed that you not Entonces be él dijo, deceived, mirad que no for sean many will engañados, come in my name, porque vendrán saying, muchos en mi nombre I am diciendo, yo he, soy, or saying, I Y- am the way, o yo soy el I am camino, the truth, o yo soy la verdad, I am the life." yo This soy is la it. vida, And the time has drawn y el near. tiempo está cerca. Therefore do not go No after vayan them. en pos de But when ellos. you hear of wars Y cuando and oigan de commotions, guerras y de or revoluciones rumors of wars, o do not rumores be de terrified, guerras, for no these se things atemoricen, must come to porque es pass first, necesario que estas but cosas the end will acontezcan not primero, come pero el fin immediately. no será de inmediato. So there's going to be trouble before the end. There's going to be a period of trouble Va a haber problemas before antes the del fin. end. And then he said to them, verse 10, Verso "Nation will 10, rise entonces dijo, against se nation, levantará nación contra and nación, kingdom against reino contra kingdom." He's reino. talking about Está hablando political conflicts, geopolitical conflicts acerca de between conflictos nations, between políticos entre alliances naciones, of en nations. alianzas entre And there will naciones, be great earthquakes y habrá in grandes various terremotos, places, hambres y and famines pestilencias and en varios pestilences. lugares. And there will be Habrá fearful terror y grandes sights and señales great del signs cielo. from heaven. And people, we need to recognize what we are seeing in the Tenemos world que around us reconocer today, que lo que the estamos viendo en beginnings of these este things mundo es que with the increase of se está earthquakes aumentando and many los signs of terremotos, climate estamos change. viendo muchas señales Yes, the climate is del changing. clima tan The cause cambiante. is not the Alberta oil industry. Y déjenme decirles que la causa no The Bible es teaches us la that the industria cause petrolera de is man's Alberta. rebellion against God. La causa es la rebelión del These hombre are contra warning Dios. signs that much greater judgment is coming upon this planet. Y déjenme decirles How do que we viene un escape juicio the judgment mucho of God? mayor en este planeta. By ¿Cómo embracing the escaparemos? gospel of Jesus Abrazando Christ, who el came to Evangelio de save us Jesucristo from que the vino penalty a of our sin. salvarnos de la pena de nuestro pecado. And verse 12, he goes on, Verso "But 12 before all these sigue things, diciendo, pero antes de estas cosas there's some things that we are to anticipate and to expect hay cosas que before tenemos que that esperar y full anticipar outworking antes of all de que these, todas estas cosas se sucedan. climate change Este issues clima and earthquakes cambie y and los so on, terremotos sean before the más outbreaking of all these wars, intensos. they will lay their hands on you, Antes persecute you, les echarán delivering mano y you les up to the perseguirán, synagogues and les prisons. entregarán a las You will be sinagogas, brought les before meterán en las kings and cárceles y serán rulers for llevados my delante de name's los sake. reyes y gobernantes But por it causa will de mi turn out nombre. for you as an occasion for testimony. Pero esto les servirá para dar We have testimonio. a commission, people, Tenemos to make una the good comisión, news of God's grace llevar known to everyone. las buenas nuevas de salvación a toda la gente, aún en las circunstancias más adversas. Necesitamos seguir ocupados, estar ocupados llevando las buenas nuevas de salvación. Si son arrestados aún en la cárcel, tienen que llevar las buenas nuevas de salvación, aún en la oposición y en la acusación. Esas son plataformas para testificar la gracia de Dios. Verso 14, decidan pues en sus corazones no pensar de antemano cómo han de responder, porque yo les daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir. Esa es parte de la gracia de Dios. A todo el que se oponga a Dios les va a dar la sabiduría para que respondan correctamente. Y serán entregados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos. La ley prohíbe una mente cerrada, prohíbe actitudes, enseñanzas, creencias que sean cerradas completamente. ¿Y qué va a haber? De resultado, la gente va a acusarte de esto. Vas a ser castigado por padres, por amigos, por familiares, y aún algunos los van a matar. Y van a ser aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Tenemos que entender la vida como Jesús la entendió. Aún si te mueren, aún si te matan, no tengas miedo.
ni aun un solo cabello de tu cabeza se perderá. We need to Dice la come to that palabra. measure of faith Nosotros that tenemos que though tener there's esa some medida de fe trepidation, que aunque we do haya not fear death, problemas, nosotros no vamos but a we tener recognize miedo. that to live Tenemos is que Christ reconocer and to die is gain. que vivir es Cristo y morir es ganancia, que morir Do es not fear mejor. him who can put the No body tenemos to que death, tener and miedo after a that can do aquel nothing. que puede matar, But fear pero him who después de, holds your pero después de eso soul ya in no his puede hands. hacer nada. Tenemos que temer a aquel que puede destruir el Why alma. is there so much hatred el and espíritu. opposition ¿Por to qué hay the tanto true, odio, tanta uncompromised oposición gospel message? al That Jesus is verdadero the only way, evangelio, the only aquel que truth, no and se the only compromete life? That every other way de que will Jesús es fail, el único every camino, other la única message verdad, la is única vida, misleading, and every y que other todo expression of otro life is camino contrary to God. Why does es, the world so es much hate that? contrario al mensaje de Listen salvación. to what ¿Por Martin qué Luther said la about the vida gospel of grace. y esta sociedad lo Remember the contradice context in tanto? which he lived. Fíjense lo que Martín Lutero dijo acerca del Evangelio. Extreme persecution, Bajo una Roman persecución Catholicism. tremenda del catolicismo Said, romano. "This is Él dijo, not preaching that gains favor from no men, es la but from the predicación lo world. que nos da For el the world favor de finds los nothing hombres more y del mundo, irritating and intolerable sino que el than mundo, hearing para el that mundo no hay its nada más wisdom irritante ni and its intolerable righteousness que and oír la its own sabiduría, religion la and its justicia, power la is verdad y el condemned. poder. For if we denounce men and all their Oír efforts, que it is su inevitable religión es that we condenada, quickly encounter bitter eso hatred, persecution, irrita, excommunication, eso condemnation, and execution. es lo que hace que And the Apostle se Paul desate la faced all persecución, of la these excomunión, dangers la and condenación oppositions y la himself. ejecución. He found that to be El true, apóstol Pablo including execution, because enfrentó of his todas life estas or cosas, death incluso commitment to the one fue true ejecutado, gospel. He was willing porque to él no face estuvo such dispuesto a opposition comprometer because el he knew Evangelio. Él that sabía only que one opinion and solamente approval really una mattered, and opinión that y was the solamente opinion una and the aprobación approval of God. importaba, que era la aprobación de temptation Dios. for all of us when there La is tentación the para threat todos of strong nosotros es opposition que or even the threat of cuando persecution, estamos if you bajo la say amenaza de something una that others oposición muy consider fuerte offensive, the o la temptation is to persecución, change your message, otros lo vayan a to considerar remove any ofensivo controversial statements, and to y say por only eso that no which queremos will be decir nada que sea acceptable controvertido, and nada que non-controversial sea and won't get opuesto you a la into mayoría para que no entremos en In other problemas. words, En when otras there is the palabras, threat of opposition, cuando hay most esa people amenaza de tend to be oposición, pressured la mayoría de into la gente compliance and pleasing the cede people. para complacer a la gente. I face that temptation often preparing a message. Yo You come to Me a verse and say, enfrento "God, a esta preach tentación that." cuando estoy I know preparando mis so and so, mensajes. and there's so and so, and there's, A veces can we pienso, skip it? ay, no le va a gustar a fulano y a And I'm not fulano, among mejor enemies. me lo salto, How much greater when porque no quiero tener the enemigos, risk ¿verdad? increases, the temptation to water it down, the temptation to Y siempre skip la over, the tentación temptation to de diluir el go Evangelio silent on that está part. allí. O simplemente no diluirlo, at sino Paul's quedarme condition. callado y no decir nada para no meterme en As he writes problemas. under the Siempre hay esa inspiration of the Holy tentación. Spirit, this is God speaking through Paul. Pero fíjense, And la his convicción de challenge is to all Pablo of us. Galatians chapter 1, en Gálatas 10. capítulo 1 y verso 10. he says, "For do I now Dice, persuade ¿busco men ahora or convencer a God?" los hombres o a Dios? Meaning, what is my motivation? What am I Significa, seeking to do ¿cuál es mi here? motivación? Am I ¿A seeking quién the estoy approval of man tratando or de of God? complacer? ¿A los hombres o a Dios? Or do I seek to please men? ¿Será que For if I busco agradar a still los pleased hombres? men, I would Si not yo be todavía tratara de a agradar a servant los of hombres, no Christ. sería siervo de Cristo. Sobering statement there. If I please men, I'm not a bondservant of Christ. Si empiezo a agradar a los hombres, pues ya no sería around, siervo if de I'm a Cristo, es lo que está bondservant of Christ, diciendo. I'm not going to be a man pleaser. No voy a complacer a los Paul hombres did porque not no soy live to siervo de please ellos. anyone. Pablo except God. no complacía a nadie, solo a He was Dios. absolutely convinced that Estaba his convencido gospel de que message was true, and el that mensaje del trusting in him Evangelio era was la the verdad only way to God.
y era el único camino a Dios y que solamente iba a confiar en Dios y esa era la única forma de complacer a Dios. Hay una tentación muy grande en el evangelio de hoy en día de diluirlo. Yo quiero que mi presentación sea aceptable, pero mi enfoque tiene que ser en la gracia de Dios para que Dios capacite a la gente para recibirlo, porque en lo natural nadie iba a creer el evangelio si Dios no los capacita. Nadie puede entender las verdades espirituales excepto cuando el Espíritu Santo les ayuda a entender. Pero si manipulamos el evangelio para que la gente lo pueda aceptar, entonces le estás robando el poder de salvar al evangelio. Tal vez ellos iban a creer ese evangelio modificado, pero no van a ser salvos porque ese evangelio no tiene el poder para salvar. Lo distorsionaste. Y lo único que creyeron es ese mensaje pervertido del evangelio que les presentaste, pero no es la verdad. Es una verdad a medias. Y es por eso que Pablo tenía esta convicción. Solo hay una forma para ser salvos. Y si no la presento así, entonces no tienen esperanza y no pueden ser salvos. Él hace una declaración muy fuerte aquí, como diciendo, antes yo complacía a las multitudes, pero ya no, porque hay muchas personas que siempre están pensando qué van a pensar de los demás. Pero aquí Pablo nos dice bien claramente, si fuera alguien que complaciera a las personas, entonces ya no sería siervo de Jesucristo. Cuando era fariseo, todo se trataba de verse bien delante de los demás. Toda su carrera, incluyendo la persecución de los cristianos, estaba diseñada no solo para justificarse él mismo, sino también para ganar el favor de aquellos con poder, para que pudiera agradarles y entonces le sirviera para sus propios propósitos. Pero ahora a Pablo ya no le importa lo que los demás piensen de su forma de ser, ni de sus logros, ni de nada. A él lo único que le importaba era complacer a Dios, porque ahora tenía nuevas prioridades, nuevos deseos, y lo mismo sucede con nosotros. Mientras más conocemos al Señor, tenemos más deseos de complacerlo a Él y ser siervos de Cristo, aunque no complazcamos a la gente. Como dijo Pablo, porque si todavía tratara de complacer a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Así que cuando el deseo de complacer al hombre choca contra el deseo de complacer a Dios, nosotros necesitamos estar preparados para tomar una decisión, para elegir a quién vamos a complacer. Por ejemplo, los cristianos en Turquía, los cristianos en China, cristianos alrededor del mundo, donde se persiguen a los cristianos, han tenido que tomar esta decisión. Nosotros aquí hemos tenido la bendición de vivir en una burbuja, pero esta burbuja está a punto de explotar. Hechos capítulo 4, verso 18.
Sanhedrin. It was Este es el the Sanedrín, ruling council, que es el consejo spiritual authority líder, in the land la of Israel autoridad espiritual en la tierra de Israel en los días de la iglesia primitiva. This ruling council, Jewish Entonces aquí council, están called Peter and John. Aquí está el Sanedrín y les hablan a Pedro y a Juan, han sido arrestados y les dicen que ya no hablen en el nombre de Jesús. Verso 19, pero Pedro y Juan les dijeron, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Necesitamos estar preparados para tomar esta clase de decisiones. Necesitamos orar como la iglesia primitiva oró, porque va a haber un tiempo de oposición pública. Verso 29 del mismo Hechos 4. Ya les habían advertido que no deberían de predicar en el nombre de Jesús porque les iban a suceder cosas peores. Entonces la iglesia se junta a orar. Verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Tenemos que orar con esta clase de convicción. Señor, te necesitamos a ti, necesitamos tu fuerza, tu valor, tu poder. Volviendo atrás a Gálatas, capítulo 1. La estrategia de los falsos maestros era desacreditar la credibilidad de Pablo. Ellos sabían que no podían desacreditar sus enseñanzas sin primero desacreditar su persona como autoridad en el Evangelio. Ellos empezaron a esparcir falsas noticias acerca de Pablo. Por ejemplo, en los tiempos de los nazis, ellos promovían propaganda antijudía. Bueno, de la misma manera, estos falsos maestros promovían propaganda en contra de Pablo, dudando de su credibilidad, dudando de su mensaje. Y lo que decían, por ejemplo, es que, bueno, después de todo, Pablo no es uno de los 12 discípulos originales, así que, ¿por qué tendríamos que creer el Evangelio que él nos trae? ¿Qué autoridad tiene este hombre para plantar iglesias? ¿Qué derecho tiene Pablo para hablar acerca de Dios? Así que el Espíritu Santo guía a Pablo para recordarles acerca de su propia historia, compartir su testimonio. Y déjenme decirles que presentar el testimonio de uno a veces es una forma muy poderosa de compartir el Evangelio. Gálatas 1:11. Pero les hago saber, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Pablo niega que el Evangelio que está enseñando a los Gálatas es algo que él inventó o que aprendió de otro hombre. Lo que está diciendo aquí Pablo es que fue de origen sobrenatural. Está dando su testimonio. Y cuando ves la historia de Pablo,
ves que He didn't nadie go le forward dio in un altar call, folleto, nadie evangelistic crusade. le llamó al altar No en one una explained to him cruzada, the plan of nadie le salvation. explicó el plan de No salvación, one even nadie discipled or ni taught siquiera lo Paul. discipularon, ni le enseñaron a He Pablo, was not taught the gospel ni siquiera by le any enseñaron el mere man. Evangelio Where did he get it? por un hombre, He nada. says he received Entonces, his ¿de dónde lo teaching recibió? in the gospel directly from Bueno, Jesus él está Christ. diciendo que lo recibió directamente de Jesucristo. Galatians chapter 1, verse Gálatas 13 capítulo 1, verso 13. goes on. Sigue "For you have diciendo, heard of my former ya oyeron conduct in acerca de mi Judaism, conducta en otro how I tiempo en el persecuted the judaísmo, church of God que yo beyond perseguía measure." He's talking ferozmente a la about iglesia before I de got Dios saved. This is what I antes did. de que fuera salvo. Esto es lo que Persecuted hacía the church Pablo. of God beyond Perseguía a la measure. iglesia de Dios y la estaba Tried to asolando. destroy it. The word destroy, Verso tried to 14. wipe it out Me off the map. destacaba en el judaísmo And I sobre advanced muchos de in mis Judaism contemporáneos en mi beyond many nación, of my contemporaries in my own siendo nation, mucho being más more celoso de las exceedingly tradiciones de mis zealous padres. for the traditions of my fathers. Interesting, he recognized he wasn't zealous for the word of God, he was zealous for the Es interesante que él traditions. reconoce que no era celoso de la palabra de Dios, Paul's sino revelation from Jesus began de la on the tradición de road sus to padres. Damascus. Let's La read the record of revelación Paul. de Let's look at Jesús his a account Pablo in Acts 26. empezó en el camino a Damasco, Acts chapter 26. y eso lo relata en Hechos, capítulo He has been, 26. at this point in Acts chapter 26, he's been En este preaching the momento, gospel message for many years. Ya And he estaba finds himself once again arrested, once predicando, again standing on trial before a Roman y king, aquí a está Roman ruler. siendo And just as arrestado Jesus said delante would de happen, un it gobernador turned out to romano. be an opportunity for Paul Y to así give como testimony. Jesús profetizó, And so fue una he did. oportunidad para Pablo para dar su Acts testimonio. 26, verse Y esto es 9. lo que vamos a leer aquí en Here he is Hechos standing 26, verso 9. Two Roman rulers. Aquí está delante de estos And he gobernadores says, romanos y "Indeed, les I dice, myself pues yo, thought a la I verdad, must do many había things pensado contrary que to debía the hacer name of muchas Jesus cosas of contra el nombre de Nazareth. Jesús de This Nazaret. I also did in Y esto hice en Jerusalem, Jerusalén. and many of the saints Habiendo I shut recibido up in autorización de prison, los so many of the principales Christians, I put sacerdotes, them in prison. yo Having encerré en received cárceles authority a from the chief muchos de los priests, santos, and when y they cuando were les put to mataban, death, yo I di cast mi my vote voto against contra them. ellos. He arrested them, put Los them in arrestó, prison, los puso en la prisión and y luego his los mató. testimony against them Y su testimonio en led to contra their de death. ellos fue lo que los And I dirigió a la punished muerte. them often Muchas veces in every castigándoles en todas las synagogue, sinagogas, and procuraba compelled them to obligarles a blaspheme. blasfemar. He forced them to Los deny obligaba Jesus a negar a Christ Jesucristo, or face death. o And being si no tenían que exceedingly morir. enraged Y against enfurecido them, en extremo I contra ellos, persecuted them los even perseguía to hasta en las foreign ciudades cities. extranjeras. While thus occupied, Bueno, en eso I was in estaba the yo midst of ocupado doing all this, I was going to the foreign cuando city, iba a Damasco to con persecute autorización them. y I comisión de los journeyed to principales Damascus with sacerdotes, authority and commission from the chief priests. At midday, O king, y en el camino a mediodía, he's oh still rey, giving his testimony to this todavía está dando Roman su king, testimonio aquí a along the este road, rey I romano, saw a light from vi que heaven, desde el cielo brighter than the sun, una luz venía, shining around me, más and resplandente those que el sol, journeyed- y alumbró journeyed alrededor with de me. mí y de And los when que we viajaban all had conmigo. fallen to the ground, I heard Y a habiendo voice caídos speaking todos to me, nosotros a tierra, and oí una saying voz in que the me Hebrew decía en lengua language, hebrea, Saul, Saulo, Saul. Saulo, Before he got saved, his name had porque been antes Saul. de It ser was changed salvo to su Paul. nombre era Saulo, luego fue cambiado a Saul, Pablo. Saul, why are you ¿Por qué me persecuting me? persigues? It is hard for you to kick Dura against the cosa te es goads. dar cosas contra el So I aguijón. said, Who are you, Lord? And he Entonces said, yo dije, I ¿quién am eres, Jesus, Señor? whom Y you el are Señor dijo, persecuting. yo soy Jesús a quien But tú rise persigues. and stand on your Pero feet, levántate y ponte en for tus I pies, have appeared porque to te he you aparecido for para this esto, purpose, to make you a minister. para constituirte en ministro. Jesus is going to make him a minister Jesús lo va a hacer of the ministro gospel and a witness, del Evangelio both of y the testigo de things las which cosas you que have has visto de seen mí and y de of the aquellas en things que apareceré a which ti. I will yet reveal to you. Jesus is going to reveal much more to him in the days to come. Aquí Jesús le iba a revelar más cosas en los fact, días que vendrían. Galatians later on tells us that En Gálatas más it was adelante about nos dice 3 que, years, it would seem, that Paul fueron como unos was 3 receiving años durante los instruction from the cuales Lord. Pablo Parallels estuvo to the 3 recibiendo years that Jesus instrucción taught del his Señor, disciples. 3 years he más o spent menos teaching el Paul. mismo tiempo que
And this goes on, verse El Señor 17. Jesús estuvo enseñando a sus I will discípulos. deliver you from the Jewish people as well as Verso from the 17, yo te Gentiles, libraré del pueblo y de to los whom I now gentiles, a send los you, cuales ahora yo te to envío, open their eyes in para abrir sus order ojos, to turn them from para que se darkness to conviertan de las light and tinieblas from a the la power luz of y del poder de Satan to Satanás God, a that Dios, they may receive para que reciban forgiveness of perdón de sins pecados and an y una herencia inheritance entre among los those santificados who por are la fe en mí. sanctified by faith in me. That message of grace Ese mensaje de gracia that Paul so hated, que all of Pablo a sudden tanto now he realizes it's a odiaba, message of love. ahora se da cuenta que ese mensaje es All un of a sudden mensaje he de realizes amor, it's se a da message cuenta of que deliverance, es un mensaje de it's a message of salvación, de salvation, libertad, of hope. de esperanza. Now there was nothing in Paul's religious background Ahora, no había nada en el trasfondo religioso de Pablo que lo hubiera preparado to the gospel of para grace. responder a este In fact, mensaje de everything in gracia. his De hecho, upbringing had trained him, todo had steeped him, lo que había had aprendido en su crianza poisoned him in lo había self-righteous envenenado legalism. con legalismo religioso. Era muy celoso, era ferviente, haciendo lo mejor que podía para llegar al cielo y estaba orgullosísimo de que él era celoso y que guardaba las leyes mejor que muchos de los que lo rodeaban. ¿No es irónico el efecto del legalismo? Fíjense el efecto que produjo en Pablo. Todos los esfuerzos de Pablo estaban dirigidos para impresionar a Dios y al hombre, para mostrar su propia justicia y para parecer un hombre bondadoso, un hombre de Dios. Fíjense, Pablo había sido disciplinado y entrenado para vivir una vida muy, muy buena, para ser el mejor ser humano, el hombre más complaciente de Dios. Pero sus mejores esfuerzos y su mejor entrenamiento lo convirtió en un hombre violento, lleno de odio, perseguidor y asesino de aquellos que realmente eran justos. Qué ironía, ¿eh? Y esa es la forma que el legalismo trabaja. Las guerras más sangrientas y más horribles del mundo las han sido ocasionadas por la religión. Y no es la gracia de Dios, son las obras, es el tratar de encontrar salvación y justicia delante de Dios. Y entre más tratamos de guardar esa ley, más fallamos, más fracasamos y nuestro pecado es más terriblemente expuesto. La ley no causó el pecado de Pablo. Él ya había nacido en pecado. Su corazón era malvado y la ley expuso ese pecado. Entre más riguroso era con la ley, más feo su pecado se veía, más expuesto estaba el corazón pecaminoso de Pablo, porque hemos nacido en pecado. Y por eso el mundo está desesperado por probar que hay algo en nosotros que es justo, que está bien, que es bueno. Entonces, cuando el mensaje de la gracia vino, el mensaje dice, es solo un camino, no es tu camino, Pablo. Y el camino es Jesucristo. Tu camino no es aceptable. Y
Por eso es que Pablo reaccionó tan violentamente a la proclamación de esta única esperanza, porque toda esta religión y todas estas leyes y todas estas cosas no tenían ningún valor a la luz de este camino, porque la única esperanza era creer 100% en el mensaje de salvación. Jesús era para Pablo un hombre blasfemo. Por eso es que Pablo no quería que sobreviviera este mensaje de salvación, porque este mensaje se oponía a todo lo que Pablo creía. En ese estado mental y emocional, él no quería cambiar. Él estaba enojado, estaba hambriento de sangre, de derramar sangre inocente. Solamente Cristo podía cambiarlo y Dios lo hizo. La gracia de Dios. Él hizo todo. Y no porque lo merezcas. Pablo no inició la opción de ser salvo. Jesús tomó la iniciativa. Literalmente cayó de bruces en medio del camino ante un Dios que desplegó su gloria delante de Pablo y que lo dejó ciego por varios días hasta que Dios milagrosamente le restauró su vista. Vamos a Gálatas 1. Quiero que se fijen en una palabra muy importante. Gálatas 1:15. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciase entre los gentiles. Fíjense, cuando Dios tuvo a bien, dice, es la gracia de Dios. Dios escoge el tiempo. Verso 15. Esto sucedió cuando Dios tuvo a bien, no cuando Pablo tuvo a bien, no cuando se le ocurrió a Pablo. Cuando Dios quiso. Dice Pablo, Dios me separó desde el vientre de mi madre. Dios lo había escogido desde antes que naciera para esta misión, para este llamado, para esta salvación. Y Dios lo apartó con este propósito especial en mente. Dios tenía este plan para Pablo, para que fuera ministro del Evangelio, y mientras estaba en el vientre de su madre, el Señor lo apartó para ese propósito. Y Jesús no le reveló esto hasta que Pablo ya se había convertido en un asesino de cristianos. Entonces, le complació a Dios llamar a Pablo a sí mismo por su gracia. Cuando Pablo se comportaba peor que nunca, Dios de todos modos lo amó. Dios lo amó. Y entonces le complació a Dios salvarlo, llamarlo por su gracia. Tal vez tú puedes pensar que Dios te llamó demasiado tarde porque mucho daño ya había ocurrido en tu familia, en tu vida, antes de que dieras tu vida a Cristo y pusieras tu fe en Él. Pero Dios está escribiendo una hermosa historia con tu vida. Y cuando el último capítulo de tu vida se escriba, todo va a ser para la gloria
y la honra de Perhaps you're not a Dios. follower of Jesus Tal Christ, vez that todavía you've no eres messed un up your life so creyente de bad, Cristo you porque think it's hopeless to ever change. piensas que ya no tienes Or esperanza perhaps, porque like Paul, you've has been arruinado trying your tantas hardest cosas to en tu please vida que God, ya but no it hay seems esperanza. that the harder O you tal try, vez the worse tú has your tratado life de complacer a gets. Dios toda tu vida, pero You need to cuanto put más your tratas, hope peor se and pone la trust cosa y por eso in ya the no puedes grace of confiar. God to do for you what you Bueno, could never accomplish in your own tienes que strength. confiar en que Dios va a hacer lo que You tú nunca can't. podrás en tus fuerzas. But Jesus can. Tú no puedes, pero Dios sí. And the grace of Tú no God, puedes, the pero gospel, Cristo the sí. good news of Y la God's gracia de grace Dios, is las that buenas nuevas Jesus de su Christ gracia has es que done for Jesucristo you ya ha hecho por everything ti that is todo needed for your lo que se salvation necesita para tu salvación and to lead you into godly living. y para He's guiarte done a it una all. vida buena. He's done it all. Él ya lo hizo And what do we todo. do? ¿Y qué We hacemos receive. nosotros? Pues nosotros We recibimos, trust. And we confiamos walk in y His name. caminamos. And we walk in His strength. Caminamos en su gracia, en su fuerza, en su Words that poder. He gives us. Do I become a robot? No, you have to choose. ¿Nos convertimos en robots? But when No, you choose, escogemos. and He will enable you. But I'm getting ahead of myself. Y el Señor nos da el poder. Pero Let's ya no quiero adelantarme más a lo de la próxima semana, sino que glorious gospel. vamos a darle gracias a Let's Dios not por yield este to that evangelio temptation to y no caigamos en la water it down, tentación de change it, diluir make it o more de palatable, cambiar because then it ceases to o de be hacerlo más something. digerible para que la gente Heavenly Father, lo reciba. Amén. we thank you for your great Padre salvation. Celestial, te damos We thank gracias you por tu for your salvación, living te damos word. gracias por tu We thank palabra you that viva, it te gives damos us light gracias for the por path el that we are on mensaje today in this que nation of tenemos. Canada with all the Gracias changes por taking esta place, nación Lord. de You Canadá are donde showing muchos us the cambios way. están ocurriendo. Señor, Fill muéstranos our el camino. hearts with faith to believe Llénanos your con word fe and to para believe creer. your enabling. And Heavenly Father, I pray that if Y there are Padre, any te here pido this que morning who have not yet put their faith si hay in alguien you aquí o alguien que está escuchando que no ha alone, Lord, puesto maybe there's su fe en a ti, lot of religion going on, a lot Señor, of trying and te striving pido por esas personas, tal to vez impress, to han be sido righteous like religiosos Paul was doing, and inside they para know tratar de that things are impresionar falling apart and it's getting worse. y saben Lord, I que pray las that you cosas would están enable them, de mal en peor, empower them to abandon pero yo te that pido que los ayudes course and that strive, a abandonar ese to curso lift de their vida heart and to y que lift their pueden hands to you in surrender. levantar su corazón y sus And manos say, y Lord, rendirse I a ti quit. y decirte, Señor, I renuncio Receive from you y what recibo you de have ti done on my behalf. lo que has hecho en mi I favor. want to see what you can do with my life. Quiero where ver I lo have que tú messed up puedes so bad. hacer con mi vida, porque yo Heavenly Father, I ya pray la arruiné that mucho. you would cause faith to arise in our hearts, Señor, te pido to que trust you causes for our salvation, que nosotros and to podamos trust that confiar you are able to en tu empower us salvación, to live a godly life, que tú nos ayudes a poder vivir una vida a fulfilling buena, life. una For you vida said you have come that we might have plena, life and have it more porque tu abundantly. palabra dice que I pray has that you venido would lead a us darnos into that vida y vida en experience. abundancia. And Lord, that you Señor, te would pido que also podamos lead us experimentar out ese from tipo here de vida into a bold y que proclamation mientras salgamos de aquí that podamos there is proclamar only one. que solamente hay un There is camino only one, and his name is Jesus. y su nombre And es it's in Jesús. your name, Jesus, we pray. Y en tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. So as the musicians dismiss us this Mientras morning, just los invite músicos you, nos if you despiden want en esta prayer, mañana, quiero invitar a todos come aquellos que forward, this necesiten room here, we'd be oración glad to que gather pasen and al pray with frente. you. Vamos a Invite unirnos en elders to oración join por with you, ustedes, fathers, los élderes. prayer for whatever. Por favor, Your pasen. heart may be Vamos a heavy orar. for the need that you have, or you may have a heavy heart for someone else. Tal vez Wants tienes to una pray necesidad muy together grande with para you. ti mismo o para alguien que And it doesn't estás have to happen just por, here. We por can quien fill estás this room orando. with Por favor, pasen. people gathered together praying with one Vamos a another, praying reunirnos for para one orar another. unos por otros. Lord bless you as we dismiss. Que el Señor les bendiga.